Con el grupo musical Dead Can Dance, Lisa Gerrard construye junto a Brendan Perry una música con paisajes sonoros que combinan antiguas tradiciones musicales de Oriente y Occidente, de tal manera que exploran la tradición primordial a través de la música, mientras que la voz de Lisa Gerrard y la atmósfera de sus composiciones resuenan con los oyentes, evocando emociones y estados psicológicos que están profundamente arraigados en el inconsciente colectivo. Precisamente Lisa Gerrard dice que el propósito de su música es conectar con el corazón, despertar la imaginación y llevar a los oyentes a un viaje interior, o en sus propias palabras, mi música procura abrir espacios que permitan a las personas mirar adentro y descubrir quiénes son en realidad, porque mis canciones son como una pequeña llave que abre una esencia, es decir, el sonido emerge, resuena y nos conecta, así que el sonido resonante es una conexión. En otra ocasión, Lisa Gerrard explica que su música cuenta con una historia abstracta y crea una atmósfera para el alma. De este modo, sus canciones nos llevan a un lugar donde existe un lenguaje de sonidos emocionales que todos conocemos y que siempre han existido, y ese lugar es el inconsciente colectivo con sus arquetipos sonoros y visuales. De hecho, Lisa Gerrard dice que su música no es religiosa ni espiritual, al menos en un sentido amplio, porque según ella, lo espiritual consiste en una relación tranquila, sagrada y secreta con la naturaleza, el universo y Dios. También dice que su música desbloquea el alma y genera una experiencia de catarsis que resulta curativa. Además, mi música no está hecha para facilitar las canalizaciones espiritistas, aunque sí soy consciente de la existencia de otras dimensiones espirituales y de la posibilidad de que otras personas puedan utilizarla con ese propósito. No obstante, mi música tiene su origen en los cantos rituales y tradicionales de las culturas antiguas. Por ello, mi forma de cantar es desbloqueando la voz del alma, es decir, la voz abstracta. Por eso ella canta en idiomas antiguos y también ha utilizado un lenguaje inventado que actúa como un puente hacia lo simbólico y lo arquetípico, ya que su música no está limitada por el significado literal de las palabras de los idiomas que conocemos. De ese modo, su canto se convierte en un vehículo para las emociones y los símbolos universales. No cabe duda que la música de Lisa Gerrard es una forma de conectarse directamente con el inconsciente colectivo. Además, ella misma dijo que no sabe el motivo de la repetición de algunas palabras antiguas o inventadas en sus canciones, pero ella es consciente que son palabras clave con un significado emocional, abstracto. Otro aspecto de su música es que sus canciones evocan arquetipos profundos como la Gran Madre, el héroe, el sabio y la sombra, mientras su música trabaja de manera terapéutica. En este sentido, la música de Lisa Gerrard funciona como la música ritual indígena, es decir, para curar a una persona, el chamán canta una canción en voz alta o en la mente para que la música pueda entrar en el cuerpo, manipulando los procesos fisiológicos internos. Incluso después de cantar la canción, la música funciona dentro del cuerpo, porque la canción viaja desde la mente del chamán al cuerpo del paciente, donde queda contenida. Otro detalle es que la canción del chamán es incomprensible, son sonidos que no se pueden traducir a ningún idioma, y esto es lo que ocurre con la música de Lisa Gerrard. De hecho, ella misma ha reconocido que su canto es incomprensible y que responde a los sonidos ambientales. Aún así, el público recibe las palabras y éstas actúan sobre el cuerpo y la mente de su audiencia en un sentido terapéutico. Es decir, se trata de una curación del alma que puede conducir a las personas hacia un viaje espiritual o hacia una experiencia religiosa. Sin embargo, Carl Jung dijo que esta forma de sanación silenciosa funciona entre el chamán y el enfermo, entre el psicólogo y el paciente, es decir, la música de Lisa Gerrard y Dead Can Dance funciona de forma terapéutica a nivel individual y en grupos reducidos, pero no funciona de la misma manera en conciertos masivos y con excesivo acompañamiento instrumental, aunque sí se transmiten sentimientos y emociones que pueden purificar al público, pero este estado de catarsis colectiva será temporal y dependerá también del lugar donde se celebra el concierto, ya que Lisa Gerrard y Brendan Perry solían buscar lugares sagrados antiguos para conseguir una mayor conexión entre su música y la audiencia, o en palabras de Lisa Gerrard, es conseguir abrir el ojo con el que no vemos físicamente, entonces podremos bailar en armonía con todos los sonidos.
Esta música es también una herramienta para el proceso de individuación. Por ejemplo, entre 1984 y 1996, Lisa Gerrard y Brendan Perry profundizaron en el arquetipo del héroe y el laberinto del Minotauro, en el arquetipo de la sombra para conocer los aspectos ocultos de la psique y en el arquetipo de la Gran Madre para evocar el mundo sagrado. También exploraron los mitos antiguos del inconsciente colectivo, la muerte simbólica como etapa previa al renacimiento iniciático y la conexión trascendental con la naturaleza y el arquetipo del espíritu. Después de esto, Lisa Gerrard inició su carrera en solitario, por lo que Brendan Perry continuó con Dead Can Dance, trabajando en su álbum Anastasis con símbolos del renacimiento psicológico y espiritual, y en su álbum Dionisos con el mito del dios del vino y el estado de éxtasis que genera la música dionisíaca. Mientras tanto, Lisa Gerrard se centró en la exploración profunda del inconsciente colectivo y en su propio proceso de individuación, de que su música revele su interés en el arquetipo del sabio como una figura de madurez psicológica que representa a la cantante y compositora en su camino solitario en busca del conocimiento trascendental. En consecuencia, su creatividad musical la condujo a una inmersión total en el mundo sagrado, mistérico y espiritual, así que decidió concentrarse en los elementos fundamentales de su música, o sea, la psicología de Carl Jung, la mitología nórdica, celta y griega, el surrealismo de Antonín Artaud, el chamanismo antiguo y la música tradicional búlgara, porque su primera experiencia de canto estuvo influida por la técnica del coro búlgaro, la cual procede de las mujeres que cantaban llorando y lamentándose en la música árabe tradicional, las tragedias griegas y los misterios paganos antiguos. Así pues, todo esto se observa en su música entre 1995 y 2018, donde los temas de las canciones son los ritos chamánicos, la sincronicidad, los mitos antiguos, el dualismo cósmico y psicológico y sobre todo temas donde explora el arquetipo de la sombra a través de un viaje hacia lo desconocido y lo trascendental. En este caso, ella invita a sus oyentes a que acepten e integren su sombra a través del autoconocimiento y la búsqueda de una vida auténtica. Y el mejor ejemplo es ella misma, con su música introspectiva y evocadora, porque utiliza su creatividad para expresar y transformar su sombra mediante la música. En definitiva, Lisa Gerrard se presenta como una chamana que sana las almas, o sea, ella actúa como una guía espiritual que conecta con el inconsciente colectivo, que comprende su lenguaje y que a su vez lo transmite a través de su música. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.